Estamos hablando esta semana acerca de las primeras 5 dispensaciones. Hoy seguiré hablando de dispensaciones y cómo esto se relaciona con la profecía de las Sagradas Escrituras. Muy bien. La sexta dispensación es conocida como la Edad de la Iglesia, capítulo 2 hasta Apocalipsis, el capítulo 4. Toda esta obra entonces va a empezar de lo que es la dispensación de la iglesia, va a comenzar desde el día de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Eh, Aquí en esta etapa es especial porque todo el que se arrepienta, ¿cierto?, de sus pecados y venga al Señor Jesucristo y crea en la obra hecha en la cruz del Calvario, su derramamiento de su sangre redentora, obtenga el perdón de los pecados, esta persona entonces va a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. En este sentido, Gálatas capítulo 3 versículo 28 está diciendo que no hay judío ni griego, esclavo, libre, no hay varón ni hembra, porque todos en ese sentido hemos visto que somos de Cristo. Muy bien, estamos como en esa parte, Gálatas capítulo 3 versículo 28. Muy bien, eh, hay una pregunta que los discípulos le hacen al Señor, y esa pregunta ocurre en el monte de los olivos, cuando los discípulos del Señor le preguntan, dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta del Señor es algo especial, porque les dice a ellos: no os toca a vosotros saber los tiempos ni los sazones, pero me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso nos lo dice en Hechos capítulo 1, del verso 6 al verso 8. El Señor estaba estableciendo la iglesia. No había un concepto muy claro de todo lo que representaba en ese momento la iglesia. Entonces ellos en un momento estaban esperando todas esas profecías de las que escucharon en el Antiguo Testamento. Tenían un concepto de lo que era la venida del Mesías. Jesús había cambiado el concepto que ellos tenían, ¿cierto? Y ellos siempre pensaron, cuando hablaron del reino de Dios, estaban pensando en un reino humano, en un reino en la tierra, ¿cierto? Entonces ellos estaban esperando que ese reino sobre la tierra empezara a ejecutarse. Y yo creo que en este sentido hoy tenemos grupos religiosos que tienen ese sentido de que el Señor va a establecer el reino de Dios directamente en la tierra, y que todo el proceso bíblico va a ser en la tierra, ¿cierto? Recordemos que en el Antiguo Testamento en ninguna parte se menciona el concepto de iglesia. Sí hay un concepto que es la congregación de los hijos de Israel. Y el concepto de iglesia viene de una palabra griega que es eclesia. Y la eclesia es asamblea de un grupo de personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la iglesia? La asamblea, el grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, Israel hacía parte de lo que era un concepto muy eclético, eclesia, que era la congregación de los hijos de Israel. Entonces sí se habla de un concepto de un pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces Pablo, al hablar de esto, lo vamos a notar en Efesios 1, capítulo 3, en los versos 1 al 9, y también lo vamos a notar en Romanos 16, 25. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, del 1 al 9. Efesios capítulo 3, verso 1 al verso 9. Si tienes una Biblia en tu casa, te invito a que también hagas con nosotros el ejercicio. Y dice, bueno, estamos hablando de la iglesia como ese misterio escondido en las generaciones pasadas. Dice: por esto yo, Pablo, misionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y corpartícipes de la promesa de Dios, en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces nos está hablando acerca de ese misterio escondido que es la iglesia, y a pesar de que Dios se reveló a Israel y que ellos eran conocidos como la congregación de los hijos de Israel, la asamblea de los hijos de Israel, un concepto de eclesia en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento va a hablar de algo que no es igual, porque el trato de Dios con el pueblo de Israel y la forma como se le revela no es la misma que la iglesia, y el pueblo de Israel ha de entender que Dios abre la salvación no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. En Romanos 16:25 dice las Sagradas Escrituras: y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido, oculto desde tiempos externos. Entonces está hablando de todo un proceso que ellos ignoraban y que vino en la revelación de Dios. Oculto en el sentido de que no se había hablado de iglesia, pero desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba hablando como el que estaba guiando un pueblo, en el caso del pueblo, el pueblo de Israel. Bien, uno mira de que desde la ley Israel fue el testigo de Dios, y fue testigo de Dios para con todo el mundo, ¿cierto? Y uno lo va mirando, por ejemplo, en Éxodo, que veíamos la clase pasada, capítulo 5, versículo 1, que decía: el Dios de Israel. Muy bien, y ya habíamos hablado que una persona gentil, cuando se convertía al judaísmo, tenía que renunciar a sus dioses paganos, pero tenía que convertirse al judaísmo y practicar ciertas ceremonias que ellos guardaban, y también no podía tener todos los derechos como entrar a la sinagoga y etcétera, ¿cierto? En el capítulo 11 del libro de Romanos ya nos va a hablar un poquito más acerca de lo que es Israel, o la relación de Israel y la iglesia, y esto nos va a hablar acerca de cómo es en la edad de la iglesia. Muy bien, entonces hay una comparación bíblica donde se habla de las ramas naturales del olivo, que es Israel, ¿cierto? Y el pueblo gentil va a ser conocido en esa parte escatológica, que es como el olivo silvestre. Las ramas naturales del olivo van a ser despojadas y las ramas del olivo silvestre van a ser injertadas en el olivo, o en el buen olivo. Entonces Pablo nos habla acerca de cómo Israel, al rechazar el Mesías, ¿cierto?, ha colocado Dios entonces un propósito directo con los gentiles, que los gentiles se vienen a convertir entonces como testigos de Dios al mundo, e Israel va a tener que pasar por ciertas circunstancias, y tiene que haber un arrepentimiento de ellos, de sus pecados. Recordemos que Cristo muere en la cruz, ¿cierto?, por nuestros pecados. Es la ascensión de Cristo al cielo, mientras que en el monte de los olivos estaba ahí reunido con los 500, ellos vieron el levantamiento de él. Viene la edad de la iglesia. La edad de la iglesia entonces concluye con el arrebatamiento de la iglesia al cielo. En la tierra van a haber 7 años de tribulación, que son 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, y entonces, mientras que en el reino de los cielos está ocurriendo las bodas del Cordero, y antes de las bodas del Cordero, entre todo el proceso de las bodas del Cordero, está el bema de Cristo, o el tribunal de Cristo. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero vamos a darnos cuenta que en el tribunal de Cristo, ¿quiénes van a ir? Los redimidos. En algún momento he escuchado, o hemos escuchado, que dicen que ese día le van a pasar a una película, y que en esa película va a pasar lo bueno, lo malo y lo feo, y que cada uno ahí va a ser
No, no va a ser en el tribunal de Cristo así. El tribunal de Cristo es un lugar donde nosotros hemos ya recibido a través de Cristo la redención, y nosotros no vamos a ser juzgados por lo que Cristo ya pagó. Entonces nosotros vamos a recibir en el tribunal de Cristo coronas y recompensas. No vamos a recibir ese tipo de juicios porque Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario. Nosotros hemos sido culpables, pero en la cruz del Calvario Cristo llevó esto. Entonces vamos a recibir coronas y recompensas, pasaremos a las bodas del Cordero y bajaremos con Cristo, y habrá un proceso de juicio sobre la tierra y entraremos a reinar con Cristo en el periodo de el milenio. Nosotros en el milenio ni nos vamos a descarriar, en el milenio nosotros vendremos a reinar con el Señor. Muy bien. Y bueno, son cosas tremendas porque la segunda venida de Cristo, que ya es con nosotros, en el Antiguo Testamento se habló de la segunda venida de Cristo desde el arrebatamiento, los 7 años y descender con Cristo, donde Él va a poner su pie en el monte de los olivos, y el monte de los olivos entonces se va a abrir para dar cumplimiento a todo lo que es escatológico y que el Señor ya había hablado a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces, somos injertados en el olivo, quienes hemos sido los gentiles. Romanos capítulo 11, 23 dice, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Y ya cuando uno está mirando en el 25 al 27, dice que ha acontecido a Israel que ellos fueron endurecidos en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador cuando quite sus pecados. Ellos van a pasar una situación terrible en la tribulación, pero van a darse cuenta de la realidad del Mesías. Muy bien, entonces cuando todo esto acontezca, y habla de la plenitud de los gentiles. En el tiempo del rapto, cuando la iglesia, que es tipificada en las Sagradas Escrituras como la novia del Cordero, ¿cierto? Esté completa y ya nosotros estemos, la Biblia habla de Cristo como el novio celestial que arrebata a la iglesia. En el caso de las Sagradas Escrituras hay profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo en el caso de de Daniel, en donde va a hablar acerca de las 70 semanas, en donde va a contar todo el sufrimiento y todo lo que Israel ha de pasar desde la profecía de Daniel, ¿cierto?, hasta este tiempo que estamos hablando. Por allá en el capítulo 9 del libro de Daniel, del 24 al 27, habla de esto. Y entonces este concepto bíblico se conoce como el tiempo de la angustia para Jacob. Ya en Jeremías capítulo 37 uno empieza a mirar que está hablando directamente de esta parte que Daniel había hablado. Entonces en Jeremías, vamos a leerlo, capítulo 30, versículo 7, la escritura dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, dice las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y también cuando este tiempo fue profetizado en Daniel capítulo 9, 24 al 27, creo que no lo leímos, ¿cierto? Quiero que me acompañes a el libro de Daniel capítulo 9 del 24 a el 27. Daniel capítulo 9 verso 24. Si me puedes acompañar al libro de Daniel capítulo 9, podemos leer. ¿Lo tienes ahí? Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, está hablando de Israel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación hasta el fin de la guerra que durará
durará la devastación. Muy bien, entonces aquí está hablando de una situación que ellos van a vivir, el pueblo de Israel. Lo habla Daniel, lo repite o lo habla también Jeremías capítulo 30, que lo acabamos de leer, el versículo 7, y el Señor Jesucristo habla directamente en Mateo capítulo 24, que es donde yo les decía, muchas veces la gente aplica Mateo 24 a la iglesia y la iglesia en ese momento va a estar. Sí hay doble referencia en algunas profecías, sí, y vamos a ir mirando cuándo hay. Pero realmente uno va a mirar que esta es una profecía donde va a hablar acerca de el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y cómo será entonces esa segunda venida y qué sucederá entre este espacio de tiempo a la segunda venida de Cristo. En el capítulo 24 de Mateo, el versículo 21 al 29, nos va a hablar acerca de esa gran tribulación que es la segunda mitad de las semanas de la semana 70 a la que se refiere Daniel, hablando de que la semana 70 se refiere a la tribulación y la gran tribulación. Entonces esa es la segunda parte de esta semana. Y dice, esto está, lo habla acá, vamos a ver referencias cruzadas o referencias que hablan de esto en Mateo capítulo 13, Salmo capítulo 5, Lucas capítulo 21 y Apocalipsis también nos va a referencia a esto. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no lo creáis. Algunos lo predican y dicen, vea, estos falsos cristos que hay por... Pero realmente estamos hablando más de la época de la tribulación, y eso no va a tocar con la iglesia. Está tocando directamente con el pueblo de Israel. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Está hablando de esta época de la tribulación. Hoy el mundo está buscando un líder que puede ser de carácter religioso, que solucione los problemas que el mundo hoy está teniendo. Estábamos esperando, quienes estamos siguiendo al Señor en las Sagradas Escrituras y seguimos como la pista de lo que habrá de acontecer. Estábamos esperando que el mundo entero, desde los años 80, los estudios de escatología han subido un momento donde los eventos finales van a ocurrir. En medio de toda esta situación que hoy está ocurriendo en el mundo y que nosotros estábamos esperando, tendría que suceder algo. ¿Qué tendría que suceder? Tendría que levantarse un gran líder que diera la solución a una problemática económica mundial. La pandemia que estamos viviendo podría ser ese caldo de cultivo para un gobernante mundial. Estamos viendo lo que pasa en los Estados Unidos en medio de la crisis económica que viene con la pandemia, que tiene a una nación en una situación un poco difícil. Estamos viendo a nivel mundial que la economía de las naciones, de los países, está yéndosenos al suelo. La economía va a entrar en un momento muy difícil a nivel mundial. ¿Qué se ha hecho en el mundo para poder controlar las dificultades y las naciones juntas cómo han podido solucionar problemas económicos? En Europa, hace algunos, desde los años 80, se trabaja con algo que es un mercado común europeo, y es que todos los habitantes de estas naciones que se unieron, en algún momento fueron 12, 11, la Biblia habla de 10, puede ser una referencia bíblica, allá llegaremos, pero quiero empezar a inquietarte y ver que esto va a tener cumplimiento. No sabemos si es en este momento, pero todo encaja para que podamos llegar, y parece que va a ser este. Entonces, a nivel mundial, estas naciones se unieron y crearon una moneda que fue cuando nació el euro. El euro se convirtió en una solución para estas naciones. Entre ellas no había monedas diferentes, o no hay,
yo soy habitante de una de estas naciones, entre ellas está España, etcétera, y yo no necesito, la gente va de España a Alemania, sale muy barato ir a Alemania, se va muy fácil allá y no hay necesidad de tener una gran cantidad de documentos, porque el documento de las 10 naciones, con el mismo documento yo puedo estar y soy miembro de 10 naciones diferentes, siendo diferentes naciones. Este modelo ha servido demasiado en la economía de estos países que se han fortalecido. El mundo hoy está entrando en una crisis tan grande, que muchas monedas perderán su valor. De hecho, mira que para nosotros la medida de nuestra moneda es el dólar. Y el dólar 1500, 2000, 2500, 3000, y ahora hablamos de esas cantidades, nunca 4000 pesos, estamos hablando de unas sumas muy altas que está mostrando que la economía de nuestro país, pero no solamente es las nuestras, esto lo mide también la economía a través de las ventas de petróleo, etcétera, pero también Estados Unidos está mostrando que es posible que entre una depresión. Si es así y el mundo entra en una gran depresión, se va a necesitar que haya a nivel mundial la posibilidad de que en vez de existir tantas naciones, exista a nivel mundial un gobernante que ayude a solidificar muchas cosas. Dentro de ella está la pacificación del mundo. Dentro de ello está una sola moneda, una sola economía mundial. Entonces estamos hablando de una infinidad de situaciones que hoy, como está el mundo, puede darse en un tiempo moderado. ¿Cuánto va a durar esto de que está ocurriendo? No sabemos. Se habla que esto puede durar una cantidad de tiempo. Lo de la pandemia que tenemos ahora y la forma como se está controlando, un tiempo largo, y esto se puede presentar para que en el mundo existan muchas cosas. Entonces ya viene el control mundial, ya viene eso. Cuando eso suceda para el mundo, la iglesia no estaría. Pero si esto se está poniendo así y va a llegar a ese punto, entonces sí es factible que estemos entrando a la semana 70 que habla Daniel, y que estará la venida del Señor. Es muy factible, ¿cierto? Nadie sabe el día ni la hora. Si alguien te dice algún día hora, es falso. El amor de Dios ha sido muy grande. Si no fuera por el amor de Dios ya hubiéramos sido consumidos. Pero entonces estamos mirando que estas cosas que hoy están pasando nos están marcando un derrotero que nos está previniendo para la venida del Señor. Preocupándonos porque nosotros estamos esperando la venida del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, en la primera mitad de esa época de tribulación, cuando la iglesia, en el caso que creemos a la luz de los textos bíblicos que vemos, que es arrebatada antes de la tribulación, hay grupos cristianos que creen que en la tribulación, la mitad de la tribulación, es que es arrebatada la iglesia, y otros dicen que es la post-tribulación, y otros dicen que la tribulación fue, especialmente la iglesia tradicional, que la tribulación la vivió Juan el Bautista en el año 100, y que nosotros entonces estamos, no van a existir esas cosas, que es la interpretación debería darse en ese sentido alegórico, y que no deberíamos pensar en que va a suceder lo que el Apocalipsis, por ejemplo, de Juan nos está mostrando. A la luz de la Biblia, nosotros creemos que a la mitad de los 7 años, o sea, de la gran tribulación, a los 3 años y medio, Israel será invadido por un ejército que viene del norte. Y del norte, cuando la Biblia habla de esta parte y de una cantidad de textos bíblicos, parece ser que sería de una nación como Rusia, y se uniría con Persia, que es como lo que conocemos hoy como Irán, Libia y Etiopía, que va a incluir a Sudán y Turquía. Y este sería un momento para que realmente Israel vuelva la cara al Mesías y pueda acercarse al Señor. Nosotros, lastimosamente para Israel, nosotros estaremos invitados a una gran cena en donde quienes de ellos
en su credo y en sus cosas, como no han aceptado como nación al Mesías, no podrían disfrutar. Muy bien. Al principio de la gran tribulación, el anticristo se va a levantar y hará un pacto con Israel por 7 años. Daniel, capítulo 9, versículo 7, nos va a hablar acerca de esto. Yo te invito a que me ayudes, que vengas conmigo y busquemos entonces el libro de Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Dice la Sagrada Escritura: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de abominaciones vendrá a desolar hasta que venga la consumación, y todo lo que esté determinado se derrame sobre el desolado. Muy bien. Solamente estamos hablando de dispensacionalismo dentro de la escatología bíblica. Después vamos a entrar punto a punto a hablar de la parte de escatología bíblica, pero quiero hacer como un gran resumen, ¿cierto? Muy bien. Entonces, él hace que cesen los sacrificios y ofrendas en el templo, en este nuevo templo de Jerusalén, y él entonces se exaltará y se sentará en el templo, y la gente, ellos en un comienzo creerán que él es Dios y se hará pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses nos va a hablar esto en el capítulo 2, verso 4. Muy bien. Ahora, después de la gran tribulación, cuando Cristo retorne con poder y va a castigar ¿a quiénes? Al anticristo, a los ejércitos de las naciones que se van a unir a pelear contra Jerusalén. Eso lo habla Mateo 24, 29, Apocalipsis 19, 11 al 21. Y Zacarías también nos habla en el capítulo 14, versículo 1 al 9. Entonces las naciones que hayan sobrevivido son las que vienen a reinar en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, y entonces ya entrarían en lo que la Biblia llama que es la séptima dispensación, que es la edad milenial. Entonces hablemos del reino milenial, que una descripción de él podría darnos la Apocalipsis capítulo 20, ¿cierto? ¿Cómo empieza la séptima dispensación? Empieza con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él retorna como lo que la Escritura le denomina Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de la tribulación entrará Él en escena, y este tiempo va a durar 1000 años y es conocido teológicamente como el milenio. Apocalipsis 20 del 1 al 7, vamos a mirar que se va a hablar 6 veces acerca de un periodo de 1000 años. Apocalipsis 20 del 1 al 7. Y yo te invito a que vamos a Apocalipsis capítulo 20 verso 1 al 7. Recuerda que estamos haciendo todo un paneo, viendo las dispensacionalismo, cómo se interpretaba desde el Antiguo Testamento estas escrituras, para ya entrar poco a poco, paulatinamente, a la parte escatológica que nos correspondería o que quisiéramos entender nosotros, pero tendríamos que tener como conocimiento de esta parte. Dice: vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Aquí estamos viendo entonces esta era conocida como la era de el reino. Entonces vamos a notar que ahí se lee 6 veces acerca de el milenio, ¿cierto? Satanás será atado para que no engañe más a las naciones, y entonces
también habla acerca de los mártires de la tribulación, que fueron los que rechazaron en la época de la tribulación, entonces la marca de la bestia, y van a recibir a Cristo. Entonces, hay quienes dicen que la marca de la bestia en este momento está siendo implantada. La marca de la bestia será implantada en la época de la tribulación. No es para nosotros, nosotros como iglesia del Señor seremos arrebatados. El capítulo 25, por ejemplo, de Mateo, va a hablar acerca de las naciones que fueron salvadas, y dice que son las que han sobrevivido a la tribulación, y esas naciones son las que van a entrar en el reino o en el milenio de Cristo. Y dice del versículo 31 al 32 de Mateo 25: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Entonces mire, en el momento que este texto hemos visto aplicarlo en ocasiones donde no es en la parte escatológica. Muy bien. ¿Qué dirá Jesús a las ovejas? Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Muy bien. Entonces las naciones que serán salvas y que hayan sobrevivido todo ese terror y matanza de la tribulación son los que vienen vivos al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero las naciones incrédulas, las que no son salvas, que van a recibir la marca de la bestia y hayan adorado al anticristo durante la tribulación, serán echadas en el fuego eterno. Y el Señor les dirá, Mateo 25:41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Hay cosas muy claras y muy puntuales que nosotros estamos viendo en esta parte bíblica, ¿cierto? Entender quiénes serán los que van a estar en la tribulación, quiénes saldrán de la tribulación, qué va a suceder en la tribulación y fuera de la tribulación después. Entonces, cuando hablamos de marcas y todo, nosotros, por ejemplo, ya estamos sellados por el Espíritu. Hemos recibido un sello que nos reconoce como hijos de Dios. En la parte bíblica, en cuanto a la parte de soteriología, o sea, de la salvación, hay cosas que son contrarias a lo que uno está mirando hoy en nuestros días en prácticas de las iglesias. Hay iglesias que le están practicando liberación a sus miembros. ¿Por qué están practicando liberación a sus miembros? Si los miembros de las iglesias, a no ser de que no sean conversos los que ellos reúnen, pero el que ha sido convertido, su vida ha sido entregada al Señor, y esa persona, la Biblia nos habla en las epístolas, que nosotros fuimos sellados, y el Señor ha colocado un sello en nosotros como hijos de Dios. Los que tienen el otro sello no son hijos de Dios, y eso va más que un sellito que tiene el 666. Es una marca que la persona va a tener. Nosotros tenemos la marca del Señor, por eso Satanás con nosotros. Hoy había un hermano de la iglesia que me estaba contando una situación que está pasando, y es una niña que está teniendo unas influencias espirituales en contra de ella. Entonces tenemos los hermanos de la iglesia orando y clamando por ella, y según, no he tenido tiempo de hablar completamente de las situaciones, pero según supuestamente el espíritu inmundo decía que si nosotros orábamos por ella, pues que vendrían ataques sobre los que estábamos orando por la niña. Entonces no falta el que, ay pastor, no voy a orar por la niña, ay no me la va a montar, ay es que el diablo me la va a dedicar. Usted está sellado con el sello del Señor. Satanás no puede tocar con usted si usted está en este momento en las manos de Dios y está sellado. Hay gente que tiene mitos, hay gente que dice, ay, yo no me bautizo, si yo me bautizo el diablo me ataca. Como lo que yo les decía en alguna ocasión, pastor, yo no me caso porque yo he conocido gente que se casa y vivieron bien, y el día que se casaron empezaron a vivir mal. El día que uno se casa es que tiene que vivir bien, porque tiene la bendición de Dios, si es dentro de la voluntad de Dios, pues esa sería la otra parte, ¿cierto? Volvamos al milenio. Entonces, cuando hablamos del milenio, que es el reinado de Cristo por 1000 años en la tierra, ¿cierto? No es fácil, porque antes del milenio ha venido lo que hemos hablado, que es la tribulación, el Armagedón, perdón.
La tribulación y el Armagedón. Entonces, sobre las ruinas del Armagedón es que Cristo empezará su reinado milenial. Y uno va a mirar que, por ejemplo, en el Salmo capítulo 46, del 6 al 10, vamos a mirar gráficamente la escena que estamos describiendo. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Estamos hablando de la profecía del Antiguo Testamento, cómo se cumple en el Nuevo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Está hablando de Israel arrepentido. Y dice, nuestro fuego es Dios de Jacob, Selah. O sea, Selah significa, piensa en esto. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Muy bien. Entonces uno mira que cuando el Señor está hablando y nosotros oramos y decimos, venga tu reino, que también en la oración de nuestro Señor Jesucristo va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque van a haber grandes cambios cuando esté reinando el Rey de Reyes y Señores de Señores, ¿cierto? ¿Qué cosas vamos a mirar? El Señor será el Rey sobre toda la tierra, va a regir con vara de hierro a todas las naciones, y eso lo vamos a ver en el libro de Zacarías 14:9 y Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Tengo aquí un pequeño problemita en mis notas. Muy bien. Muy bien. Permítame un momentico que tengo aquí algo que tengo anotadito y no me está organizando esta parte. Pero entonces estamos notando que hay cosas que ya están dándose y que nosotros vamos a mirar que el cumplimiento de toda esta parte escatológica del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de una manera muy clara, va a mostrarnos cómo, primero que todo, la profecía del Antiguo Testamento va a mostrar la venida del reino del Mesías. Entonces el Mesías va a venir sobre la tierra en la etapa de su primera venida. Habla de la primera venida, que fue cuando él estuvo hace 2000 años. También va a hablar acerca de una segunda venida que es referenciada en todo el Antiguo Testamento y que nosotros tendríamos que hacer una diferencia de ella, ¿cierto? Voy a colocar un ejemplo y ese ejemplo lo voy a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 61, en donde dice Isaías, escuchemos esto: el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados. Esto está cumpliéndose en el Nuevo Testamento y ahora lo vamos a ver. Y dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para las naciones. Escuche esta profecía de Isaías capítulo 61. Ahora acompáñeme al libro de Lucas, si es tan amable, en el capítulo 4. Bien, lo tenemos. Cuando Jesús entonces viene a la sinagoga de Nazaret, donde fue rechazado, dice que vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Él abre el libro, le pasan el libro de Isaías, el rollo de Isaías, que es un rollo donde ellos leen, y a medida que leen, pues son unos rodillos que van pasando Isaías. Él no buscó Isaías en la Biblia y dijo, venga, momentico, yo les voy a leer, porque la lectura es antifonal y me toca a mí, sino que donde le pasaron el libro, ahí tenía que leer. Y entonces él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero si vamos a Isaías 61, escuche lo que dice. El Espíritu del Señor del Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Dios. Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Lo mismo lo dijo Jesús en Lucas, ¿cierto? A vendar a los quebrantados de corazón. Lo mismo lo dice Lucas. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lo dice Lucas. A proclamar el año de la buena voluntad. Y aquí dice, a pregonar libertad a los cautivos y a los hijos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor, hasta ahí. Pero en el capítulo 61, en el verso 2, dice, y a proclamar el día de la venganza de nuestro Dios y a consolar a los enlutados. Esa parte Jesús no la leyó en Isaías, cuando se presentó en el templo. ¿Sabe por qué no la leyó? Porque Isaías, en el tiempo que profetiza acerca de la venida del Mesías, Isaías ve revelaciones de Dios, de acontecimientos que vendrán uno, otro y otro. Daniel, al hablar, y si uno hace una lectura de Daniel y empieza a mirar toda la parte profética, escatológica del Antiguo Testamento, va a darse cuenta que Daniel va a describir situaciones que suceden en el tiempo de los gentiles, pero para con el pueblo de Israel. El caso de Isaías habla un poquito más hacia el pueblo de Israel, y él ve, y lo que él ve, lo describe. Pero él ve dos situaciones que aparentemente Isaías no se está dando cuenta. Cuando uno mira lo que Jesús predica, dice, Dios mío, Isaías habló de la venida del Señor cuando vino a vendar a los quebrantados, a estar con el pueblo de Israel, la primera venida, pero Isaías también vio algo más, un juicio que vendría a la nación de Israel. Isaías lo profetiza, Jesús dice, hoy se ha cumplido, ¿por qué no decirlo? Isaías capítulo 61, verso 1 y un pedacito del 2. ¿Cuándo se cumple el final del verso 2 de Isaías? En la época de la tribulación, donde habla de ese juicio que recibirá el pueblo de Israel. De la primera parte se cumple. La segunda parte de lo que está profetizando Isaías es un tiempo que se va a cumplir. Entonces, cuando uno mira en escatología bíblica, que algunos dicen la segunda venida de Cristo, entonces dicen el arrebatamiento. No, eso no es la segunda venida, ese es el arrebatamiento. La segunda venida es la segunda venida. Pues déjeme decirle que, observado desde la profecía del Antiguo Testamento, la segunda venida de Cristo comienza en el arrebatamiento y continúa cuando Él descienda, porque Él va a estar en las nubes. Descienda literalmente a la tierra y vengan los eventos que nosotros ya conocemos para el final de la época de la tribulación. Qué especial. Entonces mire que la profecía va a tener algo que se le llama, puede tener algo que se le llama doble referencia. ¿Qué significa doble referencia? Que una parte del cumplimiento se va a dar en un momento determinado. En el caso de este sería en la primera venida de Cristo, y la otra parte la va a ver así. Y hay una forma de mostrarlo, y es como por ejemplo cuando vemos las montañas, pues los paisas tenemos más posibilidad porque vemos las montañas por todos lados, las vemos allí, ¿cierto? Yo no sé si tú has intentado escalar una montaña.
uno o has montado en helicóptero y le has dado una vueltecita a la ciudad. Yo te quiero contar. Uno en un helicóptero ve, uno ve unas montañas, pero cuando va en helicóptero ve que las montañas, ve una gran montaña y ya, pero un helicóptero se da cuenta que aquí adelante hay una montaña, sigue otra montaña y después hay otra montaña, pero en la visión que uno tiene aparentemente es una sola montaña. Cuando uno sube una montaña para poder llegar, va a llegar a esa montaña al filito, pues llegará al de la primera. El filo lo veo acá, que está compuesto por varias montañas, y cuando yo suba a la primera me voy a dar cuenta que tengo que bajarla, subir la segunda, y cuando suba a la segunda me voy a dar cuenta que tengo que subir la tercera. Cuando Isaías ve, es como mirar esas montañas y decir, ay, vi al Señor, y entonces él ve la primera venida del Señor y como si en la primera venida del Señor ocurrieran todos los eventos, y los describe como los ve. Pero mire que hay dentro de los eventos dos partes, y por eso Jesús no lee la segunda parte, porque ocurrirá un espacio de tiempo, al menos hasta el día de hoy, son 2000 años, entre los acontecimientos de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En la interpretación bíblica, entonces, hoy hemos aprendido que Dios ha hablado desde el Antiguo Testamento cosas que se vinieron cumpliendo, que hay en el Antiguo Testamento una literalidad en un sentido, porque lo que el Señor prometió lo cumple como lo dijo, pero que dentro de lo que nosotros vemos hay un cumplimiento que podría darse parcial de una profecía y después va a venir el cumplimiento total. Si así era la profecía del Antiguo Testamento, y así hoy podemos mirar que el Antiguo Testamento se dio en los eventos que ya conocimos y que ya vimos, que se profetizaban en el Antiguo Testamento y que lo hemos cumplido en el Nuevo Testamento, tenemos que pensar que los eventos que van a seguir de aquí en adelante hay que mirarlos de la misma manera, porque así es como Dios a través de toda la Escritura ha hablado proféticamente. Y lo que hemos visto en estos días nos ha abierto los ojos para tener un entendimiento claro de lo que va a suceder en la parte escatológica. El tiempo se nos ha ido. Espero que después de esta primera parte que ya vimos, al empezar a ingresar a la Biblia y vamos a mirar cómo mirar paulatinamente lo que sucede en la escatología para con nosotros, esto que hayamos visto antes nos va a dar unas buenas bases para poderlo hacer. Lo estoy intentando hacer de la forma más clara. Esto tiene muchas cosas, pero estoy intentando que no sea tan difícil para que lo entendamos. Y lo que viene lo quiero hacer mucho más claro, que es de eventos que ya nosotros o hemos estado viendo desde el levantamiento de Cristo, o que nosotros vamos a empezar a ver para nuestra época. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por esta noche, por lo que hemos estudiado de tu palabra. Ayúdanos a entenderla cada día más y ayúdanos a hacer las cosas para tu gloria y tu honra. Gracias por los hermanos que están conectados en este momento. Bendice nuestras vidas. Te adoramos, bendecimos y exaltamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.